Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Tal y como se había anunciado en los días precedentes, Estados Unidos atacó Siria el pasado sábado. Fue un ataque muy quirúrgico y además no lo hizo solo. Se valió de la ayuda del Reino Unido y de Francia. Eso también estaba previsto y estaba anunciado. Fue un ataque, ya digo, muy limitado, dirigido a castigar al régimen de Bashar al-Assad, exclusivamente a unos puntos muy concretos y con la idea de no hacer daño a los rusos ni a ningún otro, más que a una serie de objetivos que habían previsto con mucha antelación, y todo con la coartada del ataque químico que presuntamente habría hecho Bashar al-Assad sobre la ciudad de Duma. Poco después del ataque, del sábado, del ataque aliado, Donald Trump se mostraba exultante en su cuenta de Twitter, como suele ser habitual. Ya sabéis que es su jefe de prensa principal. Decía literalmente misión cumplida. Bien, esperemos que con esto del sábado la misión quede cumplida, no, definitivamente cumplida, es decir, que no haya absolutamente nada más, que no haya ni una bomba más que lamentar, y no solo por cuestiones de culto a la paz, que siempre está bien, que eso de tirar bombas no es bueno, sino porque a nadie realmente le interesa. Le interesa que este conflicto escale más de lo que ha escalado ya, que es muchísimo a lo largo de los últimos años. Y ojo, menos que a nadie, a los propios Estados Unidos, que han sabido prudentemente mantenerse al margen, o casi al margen, hasta la fecha presente. El hecho es que haga lo que haga Donald Trump, nada va a cambiar en Siria a estas alturas, ni en Siria ni en Oriente Medio. A estas alturas, como os decía, debería saberlo, después de todo lo que ha pasado. Y si no lo sabe, que alguien se lo explique, por la cuenta que les trae mayormente. Después de año y medio en la presidencia y algo más tratando de alcanzarla, bueno, no llega a año y medio lo que está en la presidencia, pero casi se acerca ya a los 18 meses al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Pues bien, después de todo ese tiempo a Donald Trump le ha entrado una prisa inexplicable, por lo demás, de pasar a la acción en Siria. Es un tema que estaba ahí, llevaba ahí bastante tiempo, desde luego el último año y medio estaba y no había tenido más que alguna palabra inconexa sobre otra, pero era un asunto que no le preocupaba demasiado. El conflicto, la verdad es que lleva mucho tiempo ahí, lleva desde tiempos de Obama, pero desde el primer mandato de Obama. Esto está enquistado desde el año 2011, la revolución siria o la primavera siria, ya llamar a eso primavera empieza a ser un poco, bueno, cuando menos empieza a tener un poco de mala leche, porque lo que derivó esa primavera ha sido en una matanza sin nombre. Bien, pues esto empezó creo que en marzo del año 2011, un par de meses después de aquellas manifestaciones en Túnez que derrocaron a Ben Ali y coincidiendo con las que hubo en Egipto o en Libia ese mismo año. Bien, pues desde el año 2011 ya han pasado ya muchísimo tiempo, pues prácticamente toda la década, y además el conflicto no ha ido más que complicándose y la verdad es que nadie sabe muy bien cómo va a terminar esto. Ningún analista ha conseguido desentrañar todos los elementos que hay en una guerra que es extraordinariamente complicada y que además se ha ido complicando con el tiempo. Es una historia por la que me interesé desde el principio, me llamó la atención, he escrito mucho sobre el tema. Aquí en La Contracrónica los últimos 2 años he hecho bastantes programas sobre Siria y es una historia que voy siguiendo. Siria en general como casi el símbolo de todo Oriente Medio o del desbarajuste que hay en Oriente Medio ya desde hace mucho más tiempo, no desde el año 2011, sino desde mucho antes. Bien, el hecho es que si nos vamos al Trump, no candidato, al Trump aspirante, cuando él aspiraba alguna vez a ser presidente, aunque no lo había dicho todavía, lo que nos encontramos es que este tema de Siria no le gustaba absolutamente nada. De entrada no le importaba mucho, pero en lo poco que le podía importar, que era que los Estados Unidos se metiesen de hocicoz en este asunto, no le gustaba. Hay por ahí un tuit suyo, no sé si es del año 2013, pidiéndole desesperadamente a Barack Obama que no se metiese ahí. Que no se metiese en ese avispero porque iban a salir escaldados y porque no merecía la pena y que se concentrase en los Estados Unidos, etcétera, en los americanos.
Bien, pues ahora parece que su visión ha cambiado, lo cual tiene cierta lógica porque ahora es presidente y en aquel entonces era simplemente un aspirante. Incluso siendo candidato tampoco le interesaba lo de Siria. Bueno, de candidato ni lo de Siria ni lo de ningún otro lugar del mundo. Su campaña fue eminentemente nacionalista y en clave nacional. Volver a hacer América grande de nuevo, recuperar los empleos, etc. De que muchos estadounidenses le votaron. Pero bueno, pues este hombre realmente se va a centrar en Estados Unidos y en nuestros problemas, que no son, obviamente, los de buscarnos follones por ahí fuera. El tema Irak estaba además reciente, bueno, sigue estando reciente, porque la retirada desde hace pocos años, y este tipo de mensajes pues en los Estados Unidos se sirven y se venden bastante bien, este tipo de mensajes políticos. Bien, eso que haya cambiado es lógico. Ahora es presidente y tiene otros afanes muy distintos. Además se rodea de gente muy diferente a la que se rodeaba hace solo unos años. Cree en estos momentos, como muchos de su gabinete, por cierto, entre ellos el propio consejero de Seguridad Nacional, Bolton, del que os hablaba hace solo un par de semanas, que bombardeando Siria, que es lo que hizo el sábado pasado, se obligará a las partes beligerantes, los que sí están metidos ahí de hocicoz, a atenerse a las normas que ponga Washington. Un poco la idea general que tienen es esta. Es bien, si nosotros entramos ahora, entramos con toda nuestra tecnología, entramos haciendo alarde de potencia militar, y lo hicieron el otro día, bombas nuevas, algunas totalmente invisibles. Bueno, claro, lo que no tengan los Estados Unidos con 600.000 millones de dólares de gasto anual en defensa, pues no lo tiene nadie. El otro día lo comentaba, decía que es que Rusia no puede responder. Pues claro que no puede responder eso, ya os lo había comentado yo aquí, con 10 veces menos de gasto militar no puede responder, no se puede ni siquiera medir ni acercarse. Bueno, pues piensan que desplegando todo ese poderío, las partes que están allí, es decir, los que están ya metidos, es decir, el propio gobierno de Bashar al-Assad, que es su país, Rusia, Turquía, Irán, las potencias que están en Siria, pues se avendrán a respetar unas pautas que marque Washington y sus aliados. Estados Unidos, evidentemente, puede bombardear Siria todo lo que le dé la gana. ¿Sí? Si lo cree conveniente, a diario. Puede hacerlo el sábado todos los días de la semana, de lunes a domingo, sin ningún problema. Es decir, puede permitírselo, tiene dinero para hacerlo, dispone de una organización militar muy sofisticada, puede sostener un esfuerzo bélico en cualquier parte del mundo de una manera organizada y además efectiva, al menos desde el punto de vista bélico. Otra cosa es que consiga cambiar algo. Puede también, mediante esta actividad, condicionar a los que estén allí, al menos condicionarles a corto plazo, es decir, a los iraníes o a los rusos o mismamente al régimen de Bashar al-Assad. Pero nada más, es todo lo que puede hacer. Es decir, con simples bombardeos, por muy precisas que sean las bombas, por muy inteligentes que sean, muy invisibles que sean, no puede llegar más lejos. Pero es que en el caso de que se plantease de manera remota y harto improbable una invasión terrestre, que no creo que lo vaya a hacer, tampoco cambiaría mucho el panorama. Es decir, una invasión a gran escala al estilo de las de Afganistán o de las de Irak. Están muy recientes en el tiempo, todos las recordamos. Es decir, que eso evidentemente cambiaría más cosas, pero aún así tampoco serviría para lo definitivo, para convertir Siria en lo que la Casa Blanca quiere que se convierta. Es decir, desde Washington siguen viendo, no todos obviamente, pero mucha gente con poder sigue viendo Oriente Medio con una ingenuidad pasmosa. En serio, creen de buena fe que con drones, con alta tecnología militar, con buenas razones también, y una campaña de imagen y de propaganda internacional adecuada, que con castigos puntuales a los dictadores de turno, pues bien, que con todo eso combinado, y por supuesto con mucho gasto de dinero, la diversidad infinita de gentes que comparten la región, es decir, tanto Siria como cualquier país de la zona, pues se avendrán a convivir pacífica y armoniosamente en un Estado democrático como los de Occidente. Y realmente en 2003 estaba Washington lleno de este tipo de gente, pues que sigue habiendo mucha gente así. Es decir, lo ensayaron en su momento en Afganistán y después en Irak. Pero más allí poniendo toda la carne en el asador. Tenían además muy mejores coartadas que la de ahora. Estaba lo del 11S calentito y la
la gente andaba pues con una emotividad a flor de piel. En el caso de Irak, era la segunda parte de una guerra que ya había empezado en los años 90 y además Saddam Hussein era un déspota especialmente repugnante y que todos los occidentales conocíamos bien. Era casi el malo perfecto con ese bigote y esa boina que llevaba. Pues bien, gastando miles de millones de dólares, sin escatimar bajas propias. A los Estados Unidos la aventura de Afganistán y la de Irak les ha costado miles de muertos, pues ni con eso funcionó. En el caso de Libia, por ejemplo, que es otro de estos follones en los que Estados Unidos u Occidente, por hacerlo más genérica, se ha metido en los últimos años, no llegaron tan lejos, no llegaron a desembarcar tropas ni a organizar una guerra en condiciones, pero su intervención fue una intervención más limitada, aventó a un tirano que fue el Gaddafi, le aventó que acabaron los propios libios ejecutándole, atrapándole como si fuera un conejo y matándole allí mismo. Sí, pero hizo todo eso, pero para sumir al país en un caos absoluto desde entonces. Es decir, que si algo deberíamos haber aprendido en los últimos 15 años es que las operaciones militares en esa región, en Oriente Medio, o el Gran Oriente Medio, como lo queramos llamar, consiguen lo opuesto de lo que se persigue, o de lo que persiguen. Es decir, cada bomba, cada disparo que se tira allí, cada bomba que se arroja en Irak, en Afganistán, en Libia o en Siria, lo único que han conseguido es empeorar el desgobierno local y han terminado fortaleciendo a los enemigos de Occidente. Léase el Estado Islámico, léase Al-Qaeda, léase Boko Haram o el nombre que le queramos poner. Milicias de todo tipo, con los nombres más extraños que aparecen y desaparecen, enemigos declarados de Occidente, quiero decir. Bueno, y en general de la paz mundial y, por supuesto, de sus lugares de origen. Y esto es un hecho que no admite discusión porque están ahí los hechos históricos para corroborarlo. El caso más paradigmático de esto que os estoy contando fue la guerra de Irak, en el año 2003. Muchos de vosotros os acordaréis, pues porque no sois críos de 17 años y en aquel entonces recordáis leer los periódicos. Yo lo recuerdo a la perfección. Bien, eso fue cuando Bush, con la autorización del Congreso, por cierto, es decir, los Estados Unidos, podemos decirlo, ordenó el ataque al régimen de Saddam, el ataque definitivo, con la idea de Saddam Hussein, para derrocarle, ocupar el país posteriormente y una vez estuviesen dentro, con un montón, miles y miles de soldados, reinventarse el país desde cero gracias a la fuerza que da la superioridad militar. Poco lo que habían hecho pues 60 años antes en Alemania o en Austria, es decir, en la Europa ocupada. Es decir, Alemania tomaron un país destruido no solo por la guerra, sino también por el nazismo y consiguieron que aquello se convirtiese en una democracia ejemplar, etc. Bien, esa misma receta no funcionó en Oriente Medio. Lo que sucedió a la ocupación norteamericana fue un cataclismo regional, cuyas consecuencias han sido múltiples y se han ido viendo poco a poco, y prácticamente todas eran imprevisibles. Es decir, que el resultado final de aquella invasión, que acaban de cumplirse, ahora estamos en el mes de abril, acaban de cumplirse 15 años, pues el resultado final hasta ahora es que tenemos una dictadura, o algo parecido a una dictadura chiita, gobernando en Bagdad, que ha partido al país en dos. Irak ya son dos países, un país de facto, el Kurdistán es un país independiente de facto, hace no mucho hicieron un referéndum no reconocido por la comunidad internacional y demás, pero que el Kurdistán se autogobierna. Los kurdos no son chiíes, lo digo como nota curiosa, y además lo ha puesto a merced de Irán, cosa que no estaba. Es decir, consiguió lo contrario de lo que buscaba. Eso por no hablar que ahí ya tendríamos consecuencias mucho más difusas y distribuidas en el tiempo, más difíciles de seguir. Es decir, no hablar de la ola de violencia e inestabilidad que desencadenó aquella invasión y que en diferentes ondas concéntricas o diferentes tsunamis ha ido recorriendo
el mundo islámico desde los montes Zagros, que están en Irán, hasta el Atlas, que está en Marruecos. A nuestros vecinos del sur, afortunadamente, les ha llegado ya la marejadilla y no se ha desestabilizado Marruecos, pero otros sí que lo han hecho. Es decir, que el proyecto del Gran Oriente Medio, que es como lo llamaba la administración Bush, se ha saldado con un fracaso sin paliativos. Esa es la realidad 15 años después. Ahora sí que podemos verlo a toro pasado. Y es mucho más fácil, claro. Lo difícil era en aquel entonces hacer una previsión. Yo, de hecho, en 2003, si me preguntaban si estaba a favor de la guerra, lo estaba. Pensaba que aquello era mucho más joven y más inocente. De entrada me creí que lo de las armas químicas de Saddam, decían que estaban las armas de destrucción masiva, que resultó ser mentira, y pensaba que podría llegar a funcionar. Esto en 2003, lo dejé por escrito. Yo no, a diferencia de otros, yo no borro mis artículos. Conforme fue pasando el tiempo, pues fui viendo que no. Bueno, aparte del desengaño de lo de las armas de destrucción masiva, si empiezas una guerra con una mentira, mal asunto, pero luego se fue viendo, poco que uno observase lo que estaba sucediendo sin anteojeras, pues que aquello no funcionaba. Es decir, que todo esto le sucedió por desconocimiento y por arrogancia, que son dos elementos que en el Departamento de Estado de los Estados Unidos suelen ir de la mano bastante a menudo. Y es una lástima, porque Estados Unidos se gasta una fortuna en su Departamento de Estado. Es decir, que se dio por bueno algo arriesgadísimo, que probablemente lo queríamos creer todos, pero no tenía por qué ser cierto. Es decir, se dio por bueno que los iraquíes querían vivir en un país occidental. Tampoco la idea, tienen derecho. Y efectivamente había algunos iraquíes que querían eso, que querían que Irak se pareciese, pues, qué sé yo, a Austria. Sus instituciones, etcétera. Otros directamente no tenían, la mayor parte, la más mínima gana. Vamos, quien dice iraquíes dice sirios o dice libios. Es decir, Oriente Medio no es Occidente. Y además, si algo nos ha demostrado la historia reciente, es que no quiere serlo. Y si se les trata de obligar, es peor todavía. Como suelen suceder estas cosas. Es decir, la modernización de las sociedades no se hace de golpe ni vía decreto, ni mediante espadones. Se hace por evolución natural. Y al menos hoy por hoy, no sé, el día de mañana, quién sabe, dentro de 50 años, pero hoy por hoy. Es decir, oye, Oriente Medio es un lugar de economías muy atrasadas, en buena parte por culpa suya, obviamente, porque tienen estructuras políticas, sociales, económicas que impiden el desarrollo y que además está poblado por gentes que se definen, mayormente, que se definen a sí mismas más por identidades religiosas o por identidades tribales que por lealtades hacia estados artificiales creados de la nada tras la partición del Imperio Otomano, que esto fue en el año 1923 en el Tratado de Lausana, cuando el Imperio Otomano, cuando la actual Turquía toma sus fronteras. Intentó pactar primero con ellos en Sèvres, pero al final se dejó todo para Lausana, unos años después, 3 años después, y lo que es hoy Oriente Medio pues quedó partido esencialmente entre británicos y franceses. Es decir, que a veces se nos olvida que Irak es una creación del Reino Unido y que Siria es una creación de Francia, que como tal no existieron, y que Libia es un invento italiano. Es decir, Libia, de hecho, era parte del Imperio Otomano y no se llamaba ni así. La provincia, creo que la provincia de Trípoli, el Vilayet, que es como se llaman las provincias del Imperio Otomano. 3/4 partes de lo mismo con Irak y con Siria y tal. De hecho, en Libia los italianos recuperaron una palabra de origen romano, ¿no? La provincia romana de Libia. La palabra Siria sí se empleaba como esa región, esa zona, pero no existía nada parecido. Lo mismo con Irak, por supuesto. Es decir, si lo vemos así, y el tiempo nos ha demostrado que no podemos verlo de otra manera, Estados Unidos puede, como os decía, seguir bombardeando todo lo que quiera. Puede, si lo desea, invadir el país, pero nada, absolutamente nada va a cambiar. O si lo hace, será peor. Es decir, cuanto más se involucre Washington en el conflicto, más fuerte será la alianza entre rusos, iraníes y partidarios de Bashar al-Assad.
Esa es la cruda realidad. Y lo hemos podido ver 2 días después de este ataque, de este microataque. Y ojo que su posición hasta la fecha ha sido prudente. Desde que empezó lo de, evidentemente, Estados Unidos, por su papel en el mundo de hegemón, de primera potencia, no puede ignorar nada de lo que suceda en ningún país. No puede hacer como hace España, por ejemplo, que puede directamente mirar a otro lado. Esas son las ventajas de no ser una gran potencia. Pues Estados Unidos no puede hacerlo, pero en este caso sí tuvo una posición bastante prudente y razonable. Apoyó a la oposición en un primer momento, lideró luego una coalición internacional para combatir al Estado Islámico, eso lo recordamos todos, fue hace cosa de 3 años. Protegió a los kurdos, a los de Rojava, obviamente, pero sin arriesgar demasiado. Todo esto lo hizo sin arriesgar demasiado. Con un coste minúsculo, ha dejado sentir su influencia protegiendo sus intereses estratégicos, que, como os decía la semana pasada, consisten básicamente en frenar a Irán y mantenerlo ahí. Es decir, impedir que crezca o que se crezca. Todo lo que sea ir más allá de esto es aventurarse en un sendero que ya conocen. Un sendero por el que ya han transitado con bastante más pena que gloria en varias ocasiones y que no les va a conducir más que a la frustración. Tengo muchas llamadas pendientes, a ver si saco hoy unas cuantas, porque el tapón se va haciendo cada vez mayor, así que no me va a quedar más remedio que ser breve en las respuestas. Es la brevedad obligada, porque quiero, como bien sabéis, que paséis todos los que os dignáis a mandar una nota de voz, pues que menos que pasar la llamada por el programa. En fin, vamos a empezar con Álvaro, que es un oyente que está en Inglaterra y que tiene una cuestión sobre el 23F. Y nada, quisiera que nos hablases un poquito del golpe de Estado que tuvo lugar en España el 23 de febrero y que nos cuentes un poco la visión histórica de lo que ocurrió aquel día, ya que lo que se suele oír en los medios de comunicación es totalmente distinto. Pues mira, Álvaro, esto que me pides sería material para la contrahistoria. De hecho, creo que no eres el primero en pedírmelo. Creo haber pasado ya alguna llamada en alguna otra ocasión sobre este tema del 23F. Es más, creo haberlo hecho hace un par de meses, en febrero, cuando fue el aniversario. Pero aún siendo ya el segundo que lo pides, creo que aún le falta un poco de tiempo. Ya lo dije en su momento, no mucho, le falta un poquito de tiempo. Falta que se mueran algunos de los protagonistas, eso es importante, no porque tenga deseo en que se mueran, solo faltaba, sino porque para narrar, para historiar, si se me permite el verbo, una época de la historia, es bueno que ya no quede en memoria viva de esa época, que no haya pasiones encontradas. En este caso, pues quedan todavía el protagonista principal del golpe de Estado, por lo menos no sé si el principal, pero sí el más famoso, que es Antonio Tejero, pues sigue vivo y espero que lo siga muchos años, sinceramente, pero mientras siga vivo todavía está algo que está ahí. Por otro lado, falta el rey también, el rey emérito, Juan Carlos I, lo mismo, le deseo larga vida, pero vamos, que protagonizó también, fue otro de los elementos principales de las estrellas de aquel golpe de Estado. Bien, aparte de esto, el régimen político que tenemos en España hoy en día es el mismo. Luego ni siquiera tampoco ha habido que hayamos dejado esto atrás y entonces hayamos empezado con una cosa nueva y lo de atrás se puede historiar con más tranquilidad. Es decir, creo que le falta un poquito de tiempo. 10 años quizá para que se pueda abordar este tema bien, con garantías y de una manera lo más ecuánime posible. De cualquier manera, si estás interesado, yo también lo he estado, sobre el golpe de Estado, solo faltaba, es un golpe de Estado que se dio cuando yo tenía 8 años. La verdad es que, si te soy sincero, no lo recuerdo, a los 8 años yo estaba en otras cosas, me lo contaron, pero me lo contaron después y también, si te soy sincero, no me interesó lo más mínimo. Me empezó a interesar ya con 14 o 15 años, cuando había pasado mucho tiempo del golpe. Pero vamos, literatura tienes mucha. Y, en fin, ya pueden decir los medios de comunicación lo que quieran. Que quien se interese por el tema no tarda en encontrar otros relatos diferentes, muy diferentes en muchos casos. En España, afortunadamente, no hay censura y uno puede decir y escribir lo que le venga en gana. Siempre y cuando pueda demostrarlo, obviamente. Aunque muchas veces, sobre todo en temas históricos, no hace falta ni demostrar nada, ¿no? Ahí están los conspiranoicos, que son muchos, que se ponen a hacer tesis, hipótesis y cosas raras y las dan por válidas. Pero bueno, eso de nuevo especular también también se puede especular libremente sobre asuntos históricos y eso lo encontrarás. Otra cosa que el relato
digamos, dominante en los medios de comunicación ha sido el que ha sido, pero ojo, eso ya se acabó hace bastante tiempo. Continuamos con otra llamada, esta es de Chema, que es un oyente de Málaga, que quiere contarnos un chiste. Al respecto de la detención del señor Puigdemont se me había ocurrido un cierto chistaco. Dado el actual estado de la justicia española, ¿cuántos referéndums tiene que convocar un presidente de la Generalitat para que le caigan los mismos años que a un asesino en serie? Pues fíjate, Chema, que me gustan los chistes y de hecho yo soy bastante chistoso. Quien me conoce en persona lo sabe, pero no entiendo muy bien el chiste, la verdad. Así que o me lo aclaras un poco o no me podré reír, que es para lo que sirven los chistes o, como has dicho tú, los chistacos. De cualquier modo, a Puigdemont no solo se le acusa al Tribunal Supremo de convocar un referéndum, le acusan de violar la Constitución, de violar el Estatuto de Autonomía, de malversar caudales públicos y, bueno, y de prevaricar a modo, de prevaricar a conciencia y todo lo que le dio la gana. En fin, todas esas acusaciones no son cualquier cosa. No, te aseguro que no son de ninguna manera un chiste. Vamos con otra llamada más. Esta es de Pablo Manzano, que tiene una pregunta sobre el calentamiento global. Que vi un vídeo en el que salías pues sería del año 2012 o 2013, y en él asegurabas que era una teoría que se había demostrado falsa. Entonces, bueno, como han pasado unos años desde entonces, quería conocer tu punto de vista hoy sobre ese asunto. Muchas gracias por adelantado y un saludo. Te escucho asiduamente y es muy interesante. Gracias. Bueno, Pablo, yo no sé dónde habrás visto eso, pero vamos, evidentemente he hablado muchísimo y he escrito sobre este tema a lo largo de los últimos 10 años, quizá alguno más, sobre el calentamiento global, en un montón de ocasiones, unas porque me salía y otras porque me lo preguntaban. Yo nunca he dudado del calentamiento o del enfriamiento global, es decir, del cambio climático. Dudar sería de necios o de desinformados. La naturaleza misma del clima es cambiar. Es decir, siempre cambió el clima y siempre lo hará. No existe nada parecido a un clima estable que permanezca. Es más, los que defienden las hipótesis del cambio climático antropogénico, no sé qué definen ellos por clima perfecto. El actual es perfecto en unas partes de la Tierra, en otras es un horror, hace mucho calor, mucho frío, llueve mucho, no llueve nada, etc. Lo que sí soy es escéptico. Lo era en el año 2012, lo era en el año 2008 y lo sigo siendo ahora. Soy escéptico con la tesis del cambio climático de origen antropogénico, es decir, que lo ha producido el ser humano. Nada más. Es decir, se ha detectado un ligero calentamiento en los últimos 40 años. Eso está ahí, se ha medido. Creo que está más que demostrado, con todo es ligero. Es decir, el clima en España sigue siendo el mismo aproximadamente, quizá un poco más cálido hoy que hace 40 años, y podemos hacer lo mismo en casi cualquier lugar del mundo, aunque en algunos puntos se han detectado enfriamientos. Y la culpa dicen que es de las emisiones de CO2. Y se está emitiendo mucho CO2 no solo en los últimos 40 años, sino en los últimos, pues desde que se empezó a quemar carbón en cantidades industriales hace ya casi 2 siglos. Bien, si hacemos esta cuenta, es decir, la emisión de CO2 hace que se caliente el planeta, claro, tenemos algún problema si hacemos el histórico. Es decir, en la Edad Media, el óptimo climático medieval, que fue un calentamiento considerable, también fue cosa de las emisiones de CO2, si no se estaba quemando CO2 todavía, no se quemaba carbón, ni petróleo, ni se conocía siquiera el motor de explosión. Voy más lejos. ¿Por qué a mediados del siglo XX, las décadas centrales del siglo XX, hasta los años 70, la temperatura global descendió levemente si estábamos emitiendo CO2 a saco? Estoy hablando de guerra mundial, bueno, todo el desarrollo industrial asombroso de Europa Occidental, etc. Y en aquel entonces no había ningún tipo de conciencia de las emisiones ni nada que se le pareciese. En fin, lo que sabemos, y estos son hechos, sabemos que hay más CO2 en la atmósfera, porque eso se mide. Y eso por ahora no se ha traducido hasta el momento presente, hasta 2018, en la fusión de los casquetes polares. Se sabe que el casquete del Polo Norte ha reducido su tamaño, pero no ha desaparecido, tal y como muchos decían que para el año 2018 ya habría desaparecido, o en una subida catastrófica del nivel del mar. Es decir, Venecia sigue donde está, Ámsterdam también sigue donde está, con problemas, especialmente Venecia, pues que Venecia se edificó en un arenal, dentro de una laguna, en unos islotes, y va a tener problemas sí o sí, porque tiende a hundirse. Tienen además unos proyectos los italianos para evitar que, evidentemente, que se les hunda la joya de la corona. En eso no se ha traducido, pero sí en cambio se ha traducido en cierto reverdecimiento global, y eso también está medido. Es decir, buena parte de ese CO2 está convirtiéndose en vegetación, porque el CO2 es un fertilizante.
es alimento para las plantas. Caray, ¿no te decía a ti tu madre eso de que a las plantas había que hablarles? Decía, bueno, será que diciéndoles cosas amorosas la planta crece más. Bueno, las madres les decían cosas amorosas a los geranios, pero no era por las cosas amorosas por las que los geranios crecían, sino porque lo que echamos por la boca es CO2. Aspiramos oxígeno y sacamos CO2. Bien, eso está permitiendo, entre otras cosas, aparte de hacer crecer los geranios de nuestra madre, está permitiendo que aumente la producción agrícola mundial. Estas son las consecuencias pocas, pero las visibles, que estamos viendo. Insisto, estos son... los temas climáticos son ciclos larguísimos que superan con mucho una vida humana, pero lo poco que se va viendo. Así que si el clima cambia en la dirección que lo está haciendo, pues oye, sinceramente, bienvenido sea. Muy bien, vamos con otra más. Esta es de César, de Madrid, que tiene una propuesta para mí y para Pizarro. Se me ha ocurrido una idea fantástica, a ver qué te parece. ¿Por qué no entrevistas a Pizarro? Sí, Pizarro. Quizá no entrevistarle, pero a lo mejor podéis hacer una vez al mes una especie como de programa de el contrarresumen del mes o algo así sobre noticias políticas, porque puede estar bien, sirve como de cerrar un ciclo y también sirve para escucharos a los dos departiendo, platicando, charlando, discutiendo, como digas, ¿vale? Tengo una pensada, igual es interesante. Pues mira, César, Alejandro ya le hice una entrevista. Se la hice hace año y medio, en agosto del año 2016. No sé si escuchabas ya el programa, pero vamos, a la vista está que todavía no, porque o lo escuchabas pero te perdiste justo este programa. Busca en el archivo, lo encontrarás por ahí. Creo que fue a principios de agosto, cuando se la hice, de 2016. Es decir, el programa, la Contracrónica, llevaba muy pocos meses en antena. Y la verdad es que no tendría problemas en hacerle otra entrevista, vamos, más que una entrevista, voy a entrevistar en hacer un programa juntos, todo lo contrario. Alejandro es, que es el nombre de pila, en el siglo, Pizarro en el siglo se llama Alejandro, es un elemento fundamental de este programa. Pero claro, hay dos cosas. La primera es que esto yo lo grabo de madrugada. Ahora mismo, te digo ya la hora que son las 3 horas 50 minutos de la noche, hora central europea, es decir, la hora de Madrid. Bien, esto no son horas de grabar programas con nadie y menos con Alejandro, que es médico y que tiene un trabajo útil para la humanidad. A ver si me entiendes, no como el mío. Es decir, sirve para algo. Entonces le puedes decir, oye, a ver si nos grabamos el programa. ¿Por qué lo hago hasta ahora? Pues porque no hay ruido, básicamente. Y convierto cualquier estancia en un auténtico estudio de radio. Esa es la primera, pero esa puedo sortearla, obviamente, pues cambiando un día el horario, ¿no? A mí no, en ese aspecto no tengo problemas. La segunda es que tampoco quiero abusar más de Pizarro de lo que ya lo hago. Es decir, todos los días me envía un mensaje, sin importar vacaciones ni nada, así que le estoy inmensamente agradecido y tampoco quiero abusar mucho más de él. Pero vamos, si él no tiene problema, yo encantado, que nos hagamos de vez en cuando un programita juntos, porque además tampoco es que vivamos muy lejos en Madrid y lo podríamos hacer, lo haríamos temático, por supuesto, ya sabéis que la Contra no damos puntadas sin hilo. Y ya se lo comentaré. Bueno, el que me está escuchando ahora mismo, si tiene que hablar, que hable. Muy bien, pues hablando de Pizarro, vamos a cerrar el programa con él y un comentario que tiene sobre lo de Trump en Siria. Donaldo, cual ojo de Sauron, mira fijamente a Siria, descuidando otros asuntos menores o postergables para reforzar su posición en el barullo sirio. Pretende asegurar el mensaje de que los Estados Unidos no se van, sino que se quedan, y para organizar las cosas. Comprometerá tropas, es decir, un dineral y bajas. Confirmará o ampliará enemigos con su estilo diplomático chabacano. Y las cosas quedarán tan desorganizadas como siempre. Quizás pretenda recuperar prestigio y coherencia para su aún superpotencia, pero, riesgos y costes aparte, sus formas de perdonavidas minan su capacidad de avasallamiento por convicción. En Oriente Medio, hace tiempo que el juego no es a ganar, sino a no perder. Cuanto antes lo comprenda el perdonavidas, mejor para todos. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya la Contracrónica termina por hoy. Mañana volverá mañana, pero antes de que se me olvide, porque si no se me iba a pasar, este miércoles estaré en Castellón. Voy a estar dando una conferencia a Castellón de la Plana. Voy a estar dando una conferencia junto con María Blanco, una cosa que organizan que se llama el Free Market Roadshow, el Roadshow del libre mercado. Entonces nos vamos a
nos hacemos un panel, María y yo, sobre los valores europeos. Lo digo por si sois de Castellón o estáis en las cercanías. Me consta que hay algunos contracroniqueros de Castellón, así que os espero ver allí. Si estáis por cerca, pues ya sabéis, va a ser en el Casino Antiguo de Castellón por la tarde, a las 6 de la tarde, creo, el próximo miércoles. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.